Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Hasta las 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Hoy es viernes y nuestros cuerpos lo saben y nuestras caras también. Paula Salamanca, ¿cómo estás? Hola, Juli. Muy bien, contenta. Sí, te veo. Porque es viernes, es Hoy cierto. es viernes, estamos contentas y le mandamos un beso grande a Juanjo, que está engripado y hace 2 días que no viene porque le dieron 72 horas de reposo. Está contando las horas para volver. Sí, Juanjo no se aguanta en su casa. Sí, es muy inquieto, ¿no? Pero sí, es igual que el hijo, que dice que es... ¿Cómo dijo que era? Bruno, que es también, sí. No, pero dijo que le decían Gaddafi al hijo. Bueno, él debe sí, ser... bueno. Sí. Él es un terrorista, pero de la otra ala. Lo que pasa es que estaba con fiebre y estaba viniendo igual y claramente en algún momento iba a caer. Entonces, es cierto. Tenía que dejar de venir y descansar. Ayer hice plan de persona adulta. A ver. Compré unos sartenes de hierro. Compré sartenes de hierro y tenía que curarlos, chicos. No ¿Qué? sabía. Sí. Ah, tenés razón. Hay que ponerle aceite, dejarlo en el fuego. Claro, me quedé pensando, ¿y por qué de hierro? ¿Por qué no con, cómo se dice, satinado cuando viene con teflón? No sé. No, porque dicen que es mejor los de que son se mejor te los de pega la hierro. comida? No solo eso, sino que no te, bueno, nada, no emana plástico, No, eso nada, sí, son bueno. los mejores para cocinar. Exacto. Entonces, había una promo en una plataforma y dije, ¿por qué no? ¿Vos cocinás? Sí, cosas muy básicas, pero cocino. ¿Y para qué necesitas un set de sartenes de hierro? Igual compré 3. Uno, un poco, o sea, pero 2 que sé que voy a para usar. un huevo. Exacto. El Otro segundo para, no sé, un pollito, una carne o algo así. Que vayas a hacer algún día, alguna vez. Eso, pero esto que puede ser un poco más de diario y uno más grande ya para... Una paella. Y no, tampoco. O sea, el mismo pollo, pero para 2 personas, digamos. Así que bueno, lo importante es que curé los sartenes. O sea, tuviste todo el día curando las sartenes. La noche. Vos estás loca. Noche de jueves. Pero hice eso. Espectacular. Así como yo paso la aspiradora, vos curas las sartenes. Bueno, ¿ves? Me encanta. Es eso. Ahí, cuando estaba curando las sartenes, dije, esto, o sea, ya pasé los 30, Dios. Esto lo voy a contar al aire, dijiste. Sí, lo hacías. Dije, esto va para mañana. En este momento hay 6 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 7:03 de la mañana. Por favor, abríguense antes de salir porque hoy va a ser frío. Tenemos que saber cómo está la calle y por eso está Romina Winner en línea. ¿Cómo estás, Romy? Buen día. Buen día, ¿cómo andamos? Excelente. ¿Vos no hiciste nada de adulto ayer? ¿O de adulta? Y yo La vida. suelo utilizar bastante las noches también para hacer cosas, porque durante el día uno trabaja. Todo el día. Entonces a la noche aprovechas a hacer esas cosas. Y sí, yo creo que ayer, ¿qué hice? A mí se me da a veces por cepillar los sillones, para que estén bien limpios. Mira Muy qué bien. Acá no hay nadie normal. Ninguno pasa el test psicotécnico. volcar. Muy bien. Pero bueno, cada uno no podemos jugar. Yo no te puedo decir nada porque paso la aspiradora, así que. Claro, pues yo tengo una perrita, ¿viste? Y ella tiene su lugar, pero le encanta ir por todos los sillones. Entonces, típico. bueno, es la lucha entre ella y yo a ver si sube o no sube el sillón. Romy, te la ganó ya. Soltala. Limpiá los sillones, totalmente. pero soltala. No. Cuantas más veces le digas que no, va a subir más. Sí, así que bueno, así es. ¿Cómo está la Terreno calle? perdido. Bueno, la calle vos sabés que arranca ya con un choque sobre la General Paz. Esto es a la altura de Avenida de los Constituyentes, mano al Río de la Plata. Ahí se produjo la caída de un motociclista, ha perdido el equilibrio y cayó solo. Está el tránsito cortado en forma parcial, está trabajando el SAM en el lugar y esto genera demoras sobre la traza de General Paz y tiene las demoras habituales a esta hora la General Paz entre Mataderos y Devoto en sentido del Río de la Plata. Pero ya lo veníamos contando, Juli, desde que hemos arrancado el ciclo, que los días viernes hay mucho menos tránsito en todos los accesos a Capital Federal. Entonces, se van a encontrar con demoras, pero los tramos de demoras son más cortos. Claro. Bueno, tenemos retrasos en una Panamericana
entre 197 y 202, cuando habitualmente a esta hora siempre tenemos las demoras desde la bifurcación. Bueno, también retrasos en acceso oeste entre Ituzaingó y Morón. Y lo mismo está sucediendo en la autopista Richeri, en su enlace con General Paz para bajar hacia Delepiane, que Delepiane ya tiene retrasos a la altura de Villa Lugano. También hay demoras en la autopista 25 de Mayo, justo a la altura del enlace con Perito Moreno, todo en sentido hacia Capital Federal. Los que vienen por la autopista Buenos Aires-La Plata con un tránsito fluido, sin inconvenientes, así que van a avanzar bien, sin ningún tipo de problemas. Los servicios a esta hora, trenes, subtes y premetro, buena noticia, al momento están todos funcionando a horario, así que es una mañana dentro de todo tranquila, te diría. Excelente, muchas gracias. Chau, chau. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El día ya está en marcha. Now acompaña. Ayer fue un día poblado de noticias. Apareció lo que se llama el índice de confianza del consumidor de Torcuato Di Tella, que es un dato que miramos porque si la elección fuera mañana, los datos de Di Tella nos darían algún indicio de cuántos votos sacaría el oficialismo. El índice de confianza bajó 1,1% respecto de julio, esto es en agosto, y está clavado en 40,2 puntos. Quiere decir que si el oficialismo hoy fuera por una reelección y mañana fueran las elecciones, al menos tendría un 40% de los votos. Sin embargo, agosto mostró un primer aumento de 0,7 en la comparación interanual, porque hace 2 meses que venimos viendo este índice caer. Acumula 8 meses de caída consecutiva, cifra que representa una percepción social en baja, esto es en AMBA, y en términos regionales el índice de confianza mostró subas en Cava y en GBA en agosto, a diferencia de lo que pasó el mes anterior, que habían caído, mientras que disminuyó en el interior, también, al revés de lo que había pasado en el informe anterior. El mayor aumento fue en GBA con 0,4% mensual, seguido por Cava con 0,11% en el mes respecto al mes anterior, mientras que en el interior bajó casi 4 puntos, 3,79. Además, ayer el presidente de la Nación habló ante empresarios en el Council of the Americas. Fue en el Hotel Alvear, llegó custodiado, estaba casi medio gabinete o el gabinete económico esperándolo, que habían dado sus disertaciones previamente. Fue aplaudido cuando entró, estaba lleno de empresarios, por lo menos 80 sentados para poder escucharlo en una sala. Esta vez no hubo almuerzo, fue una sala que lo miraban de frente, en algún momento, luego después tuvieron un almuerzo. Dijo que la lucha contra la inflación fue la demanda más urgente de la población cuando asumió la presidencia y dijo, la bajamos un 85%. Además, habló sobre que julio la inflación mayorista arrancó con 0%, dijo que julio va a arrancar, agosto también va a arrancar con 0 y prometió que si eso pasaba iba a dar un nuevo recital gratuito para sus fans. Y Milei buscó instalar objetivos de campaña y se refirió al próximo desafío para profundizar el programa. Mencionó claramente a Federico Sturzenegger, que estaba en la primera fila, y lo llamó el Coloso y lo validó frente a las críticas de los medios. Javier Milei dijo que empiezan a querer proteger a los consumidores, ya que ahora hay competencia entre las empresas, y explicó un poco cómo está conformada y cómo está funcionando la economía de esta nueva gestión o de esta nueva era con su observación absoluta de la macroeconomía. El problema con la cuestión del progreso tecnológico es que en realidad el día que Edison inventó la lamparita, no fueron directamente al otro día todos los fabricantes de vela a la quiebra. Es decir, si el sistema, permite la competencia y permite que se vaya adaptando, en la medida que se va adaptando se van reasignando los recursos. No es un problema que va a desaparecer de un día para el otro. Ahora, cuando ustedes, le aparecen los luditas, entonces si ustedes empiezan a querer proteger a lo que los consumidores ya castigaron, y ustedes entonces, arrogantemente castigan a los consumidores para castigar a los que le va bien, bueno, eso, tiene costos, se pierde crecimiento, pero ¿qué pasa? Si ustedes no tuvieran esas barreras, el proceso es armónico, y así como aparecen empresas, desaparecen empresas, y es un fenómeno absolutamente natural, porque se van reasignando los recursos. Bueno, él trata de explicar técnicamente cómo funciona la economía en su modelo y trata de bajar algo de calma
cuando se le presentan este tipo de oportunidades para hacerles entender, no solamente a los interlocutores, sino también a los medios que están cubriendo el evento, que estas cosas son naturales en cualquier economía que se está transformando. Pero después hizo una autocrítica que llamó la atención de muchos de los que estaban presentes respecto a cómo está la foto. Es más, bajamos impuestos por 3, con lo cual le devolvimos a los argentinos 100.000 millones de dólares. Decían que no se podía hacer un ajuste, ni siquiera en 4 años, lo hicimos en un mes. Y además, no solo que la economía no cayó, sino que además se expandió. Sacamos de más de 14 millones de personas de la pobreza. La indigencia pasó del 20% al 6% y la pobreza infantil del 70 al 42%. Falta, sí, claro que falta un montón. La foto sigue siendo horrible, pero la película sigue siendo la mejor película de la historia argentina. Bueno, ahí levantó aplausos de todo el auditorio. Y finalmente se fue conforme con el discurso que presentó, no así cuando se le consultaba a los empresarios presentes, decían lo mismo. Más tarde les voy a contar quiénes estuvieron presentes después que él se retiró para poder encontrar y escuchar otra campana. Además, ayer se conoció el dato del EMAE. El EMAE es el estimador de la actividad económica. La actividad económica creció 0,8 en junio versus mayo, y acumuló una suba de 1,9 en el primer semestre. El EMAE había caído en mayo, pero en 12 meses creció 2,7% y acumula un 1,9, como les dije, en el primer semestre. De 16 actividades crecieron 13 y cayeron 3, una de las cuales el gobierno corrige y dice, esta no la tomamos en cuenta, o sea que para ellos cayeron 2 actividades, porque una es el Estado. Para el gobierno, la enseñanza, la electricidad, el gas y el agua son los datos a tener en cuenta que quedaron en negativo, el resto todo para arriba. El riesgo país también volvió a subir, ayer superó los 530 puntos básicos porque los bonos argentinos perdieron hasta 0,7% en el mercado local e internacional. La presión sobre las tasas en Estados Unidos por la venta de bonos y la suba del petróleo afectó los activos financieros globales y también tuvo un impacto en los activos financieros locales. Por supuesto que la cuestión política tiene todo el peso sobre el dato que todos miramos, que es el riesgo país. El Banco Central, mientras tanto, compró 89 millones de dólares y las reservas alcanzaron un máximo en 7 años. Los salarios, también hubo informe de salarios. El INDEC dijo que los salarios aumentaron 2,4% en junio y le ganaron a la inflación por segunda vez en el año. Trabajadores formales recuperaron parte de la caída del poder adquisitivo, sin embargo, hubo otros que todavía están por debajo del agua. 7 de la mañana, 13 minutos, algunos titulares del mundo del deporte. Vamos a hablar, por supuesto, de la eliminación de Rosario Central en Copa Libertadores ante Corinthians en este partido que quedó 1-0 con el marcador global. Corinthians que logra esta victoria incluso con 10 jugadores y además un resultado que, vuelve a darse de esta manera con un Fernando Diniz, entrenador de Corinthians en este momento, que le gana a Jorge Almirón. Ellos dos se habían encontrado en la final de la Copa Libertadores hace algunas ediciones, cuando Diniz era entrenador de Fluminense y Jorge Almirón era entrenador de Boca, ¿no? En esa final allí en Brasil. Bueno, acá el mismo resultado. Diniz salió ganador y Jorge Almirón que se quedó con ganas de continuar en torneo internacional. Después del partido habló Ángel Di María, dejó un poco la puerta abierta a ver qué va a pasar con su futuro, quizás al final de temporada, etcétera. La ilusión claramente de Di María era alcanzar la Copa Libertadores y bueno, queda eliminado en esta instancia de octavos de final. Ayer también se dio la presentación oficial de Franco Mastantuono como jugador de la Fiorentina, una Fiorentina que va a tener actividad ya la próxima semana de manera oficial ante la Roma para darle inicio a su temporada de Serie A, esperando Franco Mastantuono tener minutos después de su salida del Real Madrid, en donde realmente no era considerado, así que bueno, veremos si acá en el fútbol italiano se logra consolidar. Enzo Fernández y su futuro con el Chelsea que da también la posibilidad de que Enzo salga, pero bueno, sí necesita un tema de plazos y de tiempo, sobre todo para que Xabi Alonso pueda entender bien con qué jugadores va a contar para la temporada. Franco Colapinto, que va a llegar o llega mejor allí a los Países Bajos sin las mejoras suficientes en su auto, en el Alpine. Vamos a ver qué pasa con él, va a tener actividad este fin de semana. Boca, que se va preparando también para el partido que tiene frente a Racing el día domingo y va viendo qué fichas va recuperando, ¿no? Había tenido algunas
algunas bajas, entonces bueno, va viendo esta situación. También River, porque River tiene partido del torneo el fin de semana, el domingo en la noche ante Vélez, y prepara el compromiso de vuelta también en el Monumental el próximo miércoles ante Independiente Santa Fe, un partido que va 0-0 por Copa Sudamericana. De ese duelo entre River e Independiente Santa Fe de Colombia, bueno, de ahí va a salir el rival de Vasco que logró ganar la Olimpia y ya se instaló en esa fase de los cuartos de final. Hay una historia que ayer fue noticia, Juli, tiene que ver con Jonathan Gómez, jugador argentino que tuvo un paso también por Brasil, por Colombia, por el fútbol de Arabia, etcétera, y que está actualmente con contrato con Sarmiento de Junín, es verdad, pero no está disputando partidos por un tema de ludopatía. Muy fuerte, incluso él hizo la denuncia de personas que lo extorsionaron y demás, y bueno, tenemos parte de su testimonio, que además habla de cómo en algún momento se perdió directamente y ahora cómo tiene esa relación tan rota con su familia, que lo está intentando también ayudar, por supuesto, para salir de esta situación. Y en el mundo del tenis también, la noticia de Diego Tirante, que quedó eliminado del Masters 1000 de Cincinnati, se enfrentaba a Arthur Fils, no pudo reivindicar, digamos, esa situación de buen momento que venía pasando, tener buenos resultados allí, y perdió por parciales de 6-3 y 6-2. Hablando de tenis, Carlos Alcaraz, que va a volver entonces al US Open después de su lesión de muñeca. Eso es una buena noticia también para el mundo del tenis en general. Y ahora tenemos que saber qué pasa con el tiempo, porque estamos a viernes, viene el fin de semana, la temperatura en el AMBA es baja por ahora, no sé si va a subir, y Ezequiel Marcusi nos va a contar cómo sigue el tiempo en el resto de los días. ¿Qué tal, Juli, Paula? Bueno, va a continuar baja la temperatura, nada que ver con lo que tuvimos ayer, que realmente fue un regalito, ahí superar apenas los 19 grados. No, sí, verano. Bueno, hoy la máxima va a ser sensiblemente menor, va a rondar los 12 o 13, con viento sur. Así que tal vez hasta la sensación sea hasta un poquito menos, Así que bien abrigados los que tengan que salir ahora, porque va a estar fría la jornada, y el fin de semana también, aunque vamos a tener sol. Eso está bueno. Bueno, vamos a tener sol durante una y una. Claro. El fin de semana, entonces, o calor con nubes o sol con frío. Es así. Claro. Sí. Claro. ¿Qué prefieren? No hay Yo mucho. prefiero Entonces, frío y que salga un poco el sol. En este momento, 4 grados de sensación térmica en el AMBA. Sí, y esa es la temperatura 4.4, la temperatura en Ezeiza, por ejemplo, y La Plata prácticamente tienen la misma marca. Claro. Realmente va a estar frío, ventoso, y durante el fin de semana las mínimas 3, 4 grados en Capital, o sea, va a estar realmente frío, sí. Y las máximas 13 a 14. En la tarde fresco va a estar bastante bien, aparte con el sol uno va a disfrutar un poco más. Un datito más, es importante saber que en el transcurso de esta mañana se están acercando algunas nubes que pueden llegar a dar alguna lluviecita aislada, pero muy aislado va a ser eso. Desde el sur se están acercando, van a pasar durante la mañana, pero eso no va a quitar la presencia del sol, porque van a ser precipitaciones muy aisladas y débiles, si se dan. Así que, nada, para que lo tengan presente, si te vas manejando y de golpe te encontrás un chaparroncito, bueno, es algo totalmente temporario y eso no va a sacar el sol de esta jornada. Y la zona bajo alerta en este momento para esta jornada básicamente es la costa sudeste bonaerense, más o menos desde Miramar hasta San Borombón, sudeste sería, sí, por viento intenso. El aire frío que ingresa está provocando viento intenso y lo va a mantener hoy. Ráfagas que en esa zona pueden llegar a estar entre 50 y 70 kilómetros por hora, así que eso es para esta jornada. Excelente, muchas gracias, gran resumen. Después nos reencontramos. Hasta luego. Chau. ¿Dónde estamos? Tu actualidad no se detiene. Ayer el INDEC estuvo produciendo muchos informes y tuvimos también el del ICA, que es el de la balanza comercial internacional entre países. Vaca Muerta duplicó las exportaciones de petróleo en julio y la balanza comercial marcó solamente para ese sector 32 meses de superávit. Las exportaciones de combustibles y energía se acercaron a $1.500 millones
en julio, casi el doble de un año atrás. Las exportaciones de bienes crecieron 14%, récord histórico para un mes de julio, con más de 8.800 millones de dólares, y las importaciones cayeron 1,7%, con un volumen total de 6.779 millones de dólares. La balanza comercial, como les dije, arrojó un saldo positivo de 2.115 millones, subió 6,7% y en total 15.590 millones de dólares. Las exportaciones de petróleo saltaron 144%, este es el dato a tener en cuenta porque siguen subiendo, y el superávit energético acumuló casi 7.000 millones. Los despachos de aceite, en este caso ya dependen del agro, 1.000 millones de dólares en el mes respecto del mes pasado y casi el triple que hace un año, el mismo mes del 2025. Las ventas totales de combustibles y energía rozaron los 1.500 millones, un 98% más contra el año pasado. La balanza comercial es un cuadro que hay que imprimirlo en colores y colgarlo en la pared, porque es increíble que todos los meses se supera mes a mes. Después tuvimos el aspecto político, que tuvo un epicentro en el microcentro porteño, sobre todo en Plaza de Mayo. La CGT le reclamó al gobierno alivio al endeudamiento de las familias y le pidió también por las pymes. Dijo la posibilidad, uno de los oradores de la CGT que estuvieron ayer frente a un vallado en Casa Rosada y lateralmente contra el Ministerio de Economía, pidieron la posibilidad de refinanciar las deudas extendiendo los plazos y reduciendo transitoriamente la presión de las cuotas. Además, pidieron al Banco Central que cumpla con su función regulatoria y que limite las tasas de interés, porque ahora el nuevo debate sobre el tema del endeudamiento tiene que ver con las tasas altas o las tasas que consideran usureras. Entonces, el debate de esta próxima semana no va a ser tanto la falta de pago de los créditos, sino también cuánto cobran las plataformas o aquellas empresas crediticias que no son los bancos por cada crédito que entregan. El gobierno de La Rioja ayer dio la nota y Quintela decretó la emergencia crediticia y puso un límite de tasas de los préstamos al consumo. Firmó un DNU, grabó un video explicándolo, es el DNU 1293 de este año, para crear un régimen provincial y controlar los créditos de prestamistas no alcanzados por la Ley de Entidades Financieras. Es decir, toma una decisión sobre un grupo de empresas que no están reguladas por el Banco Central. Entonces, de esa manera se cubre con el DNU. El DNU fija una tasa máxima, la informada por el Banco Central, creció un registro obligatorio, prohíbe prácticas abusivas y suspende por 180 días embargos y ejecuciones para abrir una instancia obligatoria de conciliación entre las partes. Nos metemos ahora en el mundo del deporte con Franco Colapinto, porque va a tener actividad en un ratito, además en lo que tiene que ver con esta jornada de práctica libre allí en el Gran Premio de los Países Bajos, o pensando justamente en el Gran Premio de los Países Bajos. Y bueno, un Colapinto que llega a este premio, recuerden que hubo unas vacaciones largas, ¿no? Tuvieron casi un mes Qué lindo. Sí. Yo estoy deseando ser Colapinto solo para hacer eso. Casi un mes libre tuvieron los pilotos de Fórmula 1, así que bueno, se vuelve a la actividad, lo que tiene que ver con esta fecha número 12 del campeonato. Y un Franco Colapinto que llega pero sin poder tener las mejoras en su auto para esta ocasión. ¿Qué tiene que ver? Bueno, que las actualizaciones que se hicieron solo las va a tener el auto de Pierre Gasly, el compañero de Franco Colapinto, y Colapinto va a tener que esperar algunos premios más hasta Hungría puntualmente. ¿Por qué? Bueno, Alpine tenía ya planificado este tema de las actualizaciones, se pudieron lograr para esta fecha del Gran Premio de los Países Bajos, pero solamente las va a colocar entonces en el piloto mejor ubicado para ellos del campeonato, y esto tiene que ver con Pierre Gasly, ¿no? Que además es el corredor principal, digamos, de la escudería. Una Fórmula 1 que además en estos días, bueno, se tenían las fábricas cerradas, así que solamente estaban a cargo los trabajadores administrativos, y todo esto hizo que se estuviera monitoreando bien qué tema de actualizaciones se iban realizando para proyectarlas ahora en este fin de semana, con un desafío bien particular allí en Países Bajos, en Zandvoort, que es un circuito bastante corto, muy técnico, con curvas de mucha exigencia, así que ahí va a quedar en evidencia también esas deficiencias que tiene, que igual incluso el mismo Colapinto las ha mencionado en varias ocasiones cuando han finalizado las carreras. Habló de las vacaciones, ¿te parece si lo escuchamos? A ver, lo hizo por con favor. Juan Posaroli. A ver.
Bueno, la verdad que lindo, fueron unas vacaciones tranquilas. Obviamente que intentando mantenerme en forma, entrenando, pero también por otro lado disfrutando de un poco, un tiempo libre, disfrutando con gente que quiero y que también me hace descansar un poquito, ¿no? Y relajarme en momentos importantes antes de una parte del año dura, larga. Así cuando lo cuento con el summer break y con ganas de volver a la pista. Bueno, ahí la palabra. Todo, pero viste que nunca dejan de entrenar. No, en vacaciones tranquilas, decía él. Y antes, recuerden, nosotros días atrás habíamos hablado del tema de un robo que había sufrido Franco Colapinto, ¿te acuerdas? En Italia, con el tema del mate, etcétera. Bueno, él lo publicó incluso a través de su página de Instagram. A esto hizo referencia también. No sé qué hicieron con la materia y con el termo de Messi, el de Goat. El mate que tiene un sabor bárbaro. Lo amaba ese mate, yo con todo lo que tomo. Tiene un sabor espectacular, ahora tengo que tomar en este. Pero bueno. Un mal trago. No, fue el peor día de mi vida. La tragedia total. Pero nada, son experiencias, creo que al final está en un tiempo. Nada, te alegrás de vivir. No te alegrás de vivir un robo, pero al final también aprendes un poco a qué hacer y qué cambiar. Bueno, ahí interesante. Sí, la palabra de Franco o respecto a este tema. La Fórmula 1 que además dio a conocer el ranking de los pilotos más rápidos en reaccionar ya una vez apaguen las 5 luces rojas en la largada dentro de los grandes premios. Y en ese top 10 aparece Franco Colapinto además como su protagonista. Aparece en esa primera posición, lidera la lista y cuenta también con los mejores tiempos o con 2 mejores tiempos dentro de varios de los competidores. Esa reacción tiene que ver con un 0.148 segundos en el Gran Premio de China, que le permitió a Colapinto quedarse con la primera posición en ese momento. Lo celebró también a través de redes sociales. Les decíamos entonces, hoy en un ratito ya, a las 7:30, la práctica libre número 1, luego la clasificación para el sprint a las 11:30 de la mañana y el fin de semana que vamos a continuar con la actividad, ya pensando en ese Gran Premio de los Países Bajos. Bien, tenemos más noticias porque ayer se conoció que Axel Kicillof investiga a Mercado Pago y a otras billeteras por hostigamiento, acoso y falta de información clara. Todo tiene que ver con el mismo tema. No sé si se dieron cuenta que primero está la marcha de la CGT, después viene la intención de Quintela con un DNU de ponerle freno a las tasas altas de las plataformas y financieras. Ahora viene Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, tratando de investigar a Mercado Pago solamente en este caso, porque parece que tiene muchos reclamos en la gobernación de usuarios de esta plataforma. El gobernador de Buenos Aires, junto con el ministro Augusto Costa, anunció que van a imputar a las fintechs que persigan a los bonaerenses que tengan deudas y adelantó que las multas podrían llegar a 1.883 millones de pesos. Esta es la multa máxima que sugiere el protocolo en el caso de la provincia de Buenos Aires. Además, la Corte Suprema intervendrá en el conflicto por la reelección de Gildo Infran. Este es un dato de ayer. En Formosa, el máximo tribunal declaró la competencia ante una demanda opositora, asume el control de la causa que cuestiona la reforma constitucional provincial que permitiría una nueva postulación del actual gobernador para el periodo 2027-2031. Paula, vos no sabés quién es Gildo Infran, pero lleva 30 años como gobernador de una provincia. ¿Qué? Sí, 30 años en el poder. Además tuvo dos mandatos de vicepresidente. Y por último, el comercio electrónico registró un encarecimiento de 28% en su facturación en el primer semestre del año. Según los datos de Kantar, para la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, la facturación del e-commerce fue de casi 20.000 millones de pesos. Se concretaron 182 millones de órdenes de compra. Son 21% más que en la primera mitad del año del 2025. Now. Entré a Simplicity por una cosa y terminé queriendo todo. Porque en Simplicity encontrá fragancias, maquillaje, cuidado personal, deco, hogar y mucho más. Comprá online o visitanos en nuestras tiendas. Simplicity, un lugar para elegir. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. La batería es William, mi batería es William.
actualidad más música pensada para vos. Ayer el presidente de la Nación estuvo en el Hotel Alvear presentándose ante empresarios en un almuerzo que hubo luego, y cuando terminó a las 3 de la tarde se retiró junto con el gabinete económico. Apareció por una puerta lateral el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. O sea, mientras el presidente se retiraba de dar su discurso delante de casi 80 empresarios que compartieron un almuerzo entre ellos, por la entrada lateral entraba no solamente el gobernador, sino también 2 de sus ministros. En modo campaña electoral, la organización de America Society, Council of the Americas, invitó a representantes de la oposición a pedido de 15 de los 80 empresarios que estuvieron en el evento. Se hizo una reunión pool aside, es decir, en una sala del costado. Es decir, que cuando se fue Milei y entró Kicillof, no se vieron ni se cruzaron. Susan Sigal, la directora ejecutiva, recibió ayer al gobernador Kicillof junto a Augusto Costa y a Carlos Bianco, que son 2 ministros de gobierno de la provincia de Buenos Aires. Se sentaron a escucharlos Martín Urrequian, de Aeropuertos, Martín Genesio, de AES, que es una empresa energética, Martín Pérez, de Solay, que es de Glencore, una empresa de la agroindustria, Facundo Gómez Minujín, de JP Morgan, María Eugenia Zampaloni, que representa una minera y está dentro de la Cámara de la Minería, Diego Jequimian, que es el CEO o director ejecutivo de PepsiCo, y Pedro Martino, de Uber. Todos estuvieron atentos a lo que iba a decir el gobernador, pero también tuvieron la oportunidad de hacerle preguntas. Los empresarios preguntaron sobre cómo veían el segundo semestre de esta gestión, cómo analizan el rumbo de la economía tal cual está la foto de hoy en la Argentina, y qué propuestas posibles traerían a la mesa en caso de que Axel se presentara como candidato a presidente en 2027. Axel Kicillof fue contundente, dijo: el modelo no funciona y está a la vista. Tuvo solamente 15 minutos de reunión con estos empresarios, además de los directivos del Council of the Americas, porque tenía un evento, una reunión en La Plata y tenían que llegar a tiempo. En definitiva, los empresarios, cuando salieron del hotel, después de haber escuchado primero al gabinete, luego al presidente y después a la oposición, dejaron la sala principal del Hotel Alvear con más incertidumbre que con la que entraron.
979. Invierno 2026. Actualidad. Más música pensada para vos. Bueno, hablamos ya de Franco Colapinto, ahora vamos a hablar de Franco Mastantuono, ¿te parece? Ay, bueno, vamos de Franco a Franco. Vamos de Franco a Franco, Sí. Los dos con algo en común también en Italia, porque Mastantuono fue presentado ya de manera oficial como nuevo jugador de la Fiorentina. Esto también proyectándolo, yo creo que puede ser un caso similar a Nico Paz, no sé si te suena Nico Paz de selección argentina, que estuvo Sí, en el claro. Mundial y demás. Sí. Bueno, Nico Paz también pasó por el Real Madrid, él sale, se instala en el Como y viene siendo un jugador importantísimo para un club que además va a competir además a nivel internacional, no solamente se va a quedar con lo que ofrece el fútbol italiano y que es clave en esa mitad de la cancha para Fábregas, ¿no? Se consolidó y él quiere seguir, Nico Paz, en el fútbol italiano. Y yo creo que también con Franco Mastantuono esperan que tenga una situación similar, ¿no? Que pueda consolidarse en la Fiorentina, tener más minutos, adaptarse al fútbol europeo y bueno, ¿por qué no? De ahí volver en caso tal al Real Madrid. Bueno, fue presentado ya de manera oficial, les decíamos, había pasado una temporada, un 2025-2026 con 35 partidos disputados, 17 en condición de titular y acumulando más de 1.400 minutos, esto, bueno, en general. Y dijo sí que el paso por el Real Madrid le había generado mucho aprendizaje, es cierto, pero que, bueno, a nivel futbolístico no había tenido la continuidad que esperaba. Habló Franco Mastantuono acerca de llegar entonces al fútbol italiano y de tener esta posibilidad para este 2026-2027. Firenze, la gente me recibió muy bien, fue algo muy lindo cuando llegué del aeropuerto y no lo veo como una responsabilidad, sino como una ocupación que tengo que hacer como todos mis compañeros para que la Fiorentina vuelva a estar en lo más alto y creo que es un momento muy importante para mí para también sentirme cómodo de vuelta jugando al fútbol y sobre todo hacer las cosas bien acá en un equipo tan grande como Fiorentina. Creo que el fútbol italiano es un fútbol muy importante para el mundo y la verdad que siempre me hubiese gustado jugar en Italia. Bueno, hoy que tengo la posibilidad estoy muy ilusionado, espero que me ayude mucho para crecer como jugador, sobre todo para tener un buen año con Fiorentina, que creo que eso es lo más importante. Lo recibieron muy bien Sí, la semana anterior. Bueno, creo que es una de las grandes apuestas también. Le explicaron el proyecto. Tenía otras ofertas, pero le gustó bastante lo que pudo escuchar y lo que le proyectaban también que iba a pasar con la Fiorentina, ¿no? Así que, bueno, veremos qué tanta actividad vaya a tener acá. También, bueno, habló durante la presentación de esa conexión que hay entre Argentina y la Fiorentina con el caso de Gabriel Batistuta, por supuesto, uno de los grandes referentes y un hombre que dejó huella allí en el club. La Fiorentina va a arrancar la actividad de la Serie A la próxima semana, el lunes puntualmente, ante la Roma. Así que ya en los próximos días vamos a ver la importancia que tiene Franco en este plantel y si se proyecta para ser titular entonces o no. Excelente. Y a las 7:38 de la mañana vamos a escuchar a las voces de los protagonistas porque ayer pasó de todo. Arrancando por el presidente Javier Milei, que dijo que muchos de los analistas y periodistas no entienden el proceso de crecimiento. Digamos, un monumento a la ignorancia. ¿Qué es esto del crecimiento a 2 velocidades? La verdad que es de una precariedad intelectual grosera, sobre todo porque no es no entender cómo son los procesos de crecimiento. Pero de vuelta entiendo que es una economía que venía decadente desde hace 100 años. De hecho, la tasa de crecimiento promedio de Argentina en los últimos 100 años previo a nuestra llegada es 1%. O sea, con lo cual está claro que sí hicimos todo mal. Y además, los economistas argentinos siempre han estado muy focalizados en el corto plazo. Digamos, la verdad es que la calidad de los textos, digamos, con los que se estudia economía son también muy precarios. Digamos, entonces puedo entender que no se comprendan bien estos temas. Bueno, crítico no solamente con los economistas, sino también con los analistas y después tuvo un pasaje que también le dio a los periodistas. Así que
Todo completo, la foto fue para todos, la crítica fue para todos. Máximo Kirchner, que estaba desaparecido, apareció también, el diputado nacional, en un streaming y sorprendió por la declaración que hizo respecto a la salud mental cuando se le preguntó no solamente por el presidente, sino qué opinaba del modelo, y él tomó recaudos antes de responder. Yo me acuerdo cuando había un periodista que diagnosticaba a Cristina por televisión diciendo que tenía el síndrome de Ubris y ese tipo de cosas. Yo con cuestiones tan complejas como la salud mental, aparte que la sociedad argentina está atravesando un problema pospandémico y también que tiene que ver en los valores que tenemos como sociedad y comunidad, el aumento de suicidios y todo, que yo diagnostique la salud mental del actual presidente me parece no solo una falta de respeto al presidente, no solo una falta de respeto a quien realmente sufre los problemas, sino también a quienes los diagnostican. Sí creo que las opiniones que vierte sobre el rumbo de la economía argentina o el estado salarial de los trabajadores argentinos y las trabajadoras dista mucho de la realidad. Bueno, ahí está, el palo y la zanahoria. O sea, por un lado lo criticó, pero el otro lado lo respaldó. Horacio Marín, el CEO de YPF, estuvo en una entrevista con Diego Scheikman, que trabaja en esta radio con nosotros, y dijo que hay altísimas probabilidades de que este gobierno reelija. Yo sigo trabajando, en YPF nosotros trabajamos para YPF, para la Argentina, tenemos un proyecto de largo plazo donde nuestro objetivo es que la Argentina exporte más de 30.000 millones a partir del 2031. Yo creo que la política de YPF es la correcta y la política de los incentivos para nuestra industria es correcto. Nosotros vamos a generar casi 3 complejos ojeros. Yo no creo que nadie se vaya a tirar un tiro en los pies, ¿no? Y aparte yo creo que hay altas probabilidades también que el gobierno reelija, ¿no? Así que no. Te digo, yo trabajo, te voy a decir una cosa. En el año 2045, ¿qué vas a estar haciendo vos? ¿Lo estarás en solo una vuelta más? Me gustaría en principio estar. Exactamente lo mismo. Yo pienso lo mismo. Ojalá esté vivo porque tengo 63 años. Pero lo que estoy seguro que Argentina va a exportar 20.000 millones de dólares de LNG en ese momento. Para eso trabajamos en YPF. Alejo Rodríguez Casio, que es analista financiero, director del MBA en la Universidad Torcuato Di Tella, estuvo en el Cronista Stream y dijo que Argentina es de los pocos países del mundo que tiene doble superávit, y hay que tenerlo en cuenta, que no es menor. Argentina es de los pocos países del mundo que tiene superávit fiscal y financiero, o sea que gasta menos de lo que gana, incluso después de la deuda. Para que tengan una idea, ese número en Estados Unidos está en torno al 6% de déficit, ¿sí? Argentina tiene un superávit. Hay 4 o 5 países del mundo que tienen esa situación. Y sin embargo, Argentina tiene el riesgo país 2-3 veces más alto que los demás países. La pregunta es ¿por qué? Porque el riesgo país lo que tiene que de alguna manera representar es el riesgo de default de Argentina. Claro. ¿Cómo puede ser que Argentina sea de los pocos países del mundo, no de América Latina, del mundo, que tiene superávit financiero y sin embargo tiene riesgo país 2-3 veces más que el resto de los países de América Latina? Hay 2 razones. Una, la historia. Venimos del veraz. Y segundo punto, o sea, entonces es la historia y después es lo que estamos diciendo, ¿no? Es esa barrera que tenemos en octubre el año que viene, que la gente pregunta, ok, de acá al 2027, octubre 2027, me paga la deuda y ¿qué viene después? Por otro lado, Hernán Lacunza habló como ex ministro de Hacienda, pero futuro candidato a presidente, y dijo que las PASO son un buen instrumento para ordenar la política, es decir, está en detrimento y en contra de que se las elimine. Yo creo que las PASO son un buen instrumento para ordenar la propuesta política. Y hay un riesgo también de eliminarlas, que es, voy a usar un ejemplo de un país vecino o región de la región, que es Perú. Digamos, cuando no hay, la ausencia de las PASO también nos puede llevar a la peruanización de la oferta electoral y terminar con un montón de candidatos o partidos que ronden entre el 15 y el 20%, y eso no es mejor oferta política, es peor que oferta política. Entonces, o que alguien con el 15-20 llegue al balotaje y después con poco poder político. O sea, creo que mi opinión es que es un instrumento útil y genuino del sistema electoral argentino. Dentro del PRO hay gente que piensa que no, pero bueno, la tenemos que discutir. El presidente de Stellantis Argentina, Martín Zuppi, habló sobre cuánto se exportaba antes y cuánto se exporta ahora. Para vos una industria hacerla sustentable tenés que poder exportar. Para exportar tenés que ser competitivo. O sea, tenés que producir buenos productos con precios competitivos. Bueno, México cuando exporta 0% de impuestos. Un vehículo que exporta a México no sale con impuestos de exportación. Brasil exporta 7% de impuestos. Argentina hace 3 años exportaba 23% de impuestos. Estoy diciendo de venderle a Uruguay. O Chile, que tiene una economía abierta y tiene que comprarle un auto a México, a Brasil o a Argentina. Argentina ya corre 23% por debajo
abajo a nivel de precio, mejor dicho, por arriba, más caro, hoy estamos casi en 10%. Bajó mucho en este tiempo. Se quitó el impuesto país, se quitó el impuesto interno, se bajaron los derechos de exportación, pero hoy en día tenés todavía impuestos provinciales y municipales que te encarecen eso. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? No estamos bien. ¿Estamos mejor que antes? Sí, sin ninguna duda. Pero ¿estamos bien como para competir con el resto? Y todavía no. Bueno, ahí habla sobre la competitividad y sobre la presión de los impuestos sobre los bienes que se exportan. Este es el gran tema que tiene hoy Argentina que resolver. Por otro lado, Pablo Goldín, que es economista, habló sobre cómo Bausili no se anima a dejar los pesos dando vueltas. Es decir, habla de este mecanismo del Banco Central de emitir pesos para comprar reservas y luego los licita a través de deuda y los saca de circulación para que eso no genere inflación. Pablo Goldín dice, la base monetaria está cada vez más chica. El Banco Central lo que pasa es que no emite, no sí emite. Lo que pasa, emitió este año, en lo que va en medio año, un poco más de medio año, emitió 20 billones de pesos. O sea, casi la mitad de lo que se necesita, pero después los saca. O sea, los pone y los saca. Ahora compra un poco menos, pero en el acumulado de este año ya compró más de 14.000 millones de dólares. Vos hacés la cuenta. 14.000 millones de dólares a 1.400, 1.500 pesos el dólar son más o menos 20 billones de pesos. Claro. Pero claro, después los retira. ¿Y por qué los retira? Colocando bonos o en algunas operaciones financieras junto con el Tesoro, porque no se anima a dejar los pesos, tantos pesos dando vuelta. De los 20 millones dejó 4 y retiró 16. O sea, nada dejó. Bueno, y por último, Iván Carrino, que ayer estuvo en un programa de televisión discutiendo respecto de la mora y respecto de las tasas. Y dijo, es bienvenido que se cobren tasas reales porque estábamos acostumbrados a tomar un crédito y que la tasa se licuara. Y eso es una mala señal para el sistema financiero. ¿Por qué un crédito que arranca abajo, 1 termina en 5? ¿Por qué pasa eso? Para mí no es difícil de entender. Primero porque se están cobrando tasas reales positivas. Están por encima de la inflación, bienvenido sea. Bueno, pues la inflación es 2, negro. Está bien, para. Bienvenido sea, primer punto. Las tasas son reales positivas. Segundo punto. ¿Por qué bienvenido sea? Porque licuar las deudas con tasas negativas ha destrozado el sistema financiero y no había crédito producto de eso. Bueno, hasta ahí tenemos el resumen de las voces de los protagonistas, 7:47 de la mañana. Seguimos en donde estamos.
7:50 de la mañana hablamos ahora de tenis, porque Thiago Tirante, que venía teniendo una muy buena actuación allí en el Masters 1000 de Cincinnati, bueno, no pudo confirmarlo ante Arthur Fils, que se enfrentaba en el día de ayer. Derrota para Thiago Tirante por 6-3 y 6-2. Venía de una semana muy buena, recuerden, además, quizás lo que más llamó la atención también de este Masters 1000 de Cincinnati y de la presentación del argentino fue esa victoria, ese triunfo ante Novak Djokovic. Un Arthur Fils que en esta ocasión se impuso ante el recorrido del argentino, bueno, se quedó con la clasificación, pero de todas maneras un Thiago Tirante que logró este tipo de victorias ante Nole, por ejemplo, y que esto también le va a permitir, por supuesto, subir puestos en el ranking, ¿no? Además, se instala de esta manera, o se instaló por lo menos entre uno de los 3 argentinos que consiguió alcanzar los cuartos de final en este Masters 1000 de Cincinnati en la era abierta. Lo hizo además Guillermo Vilas y también Juan Martín del Potro. Un recorrido bastante interesante, y hay que decir que más allá de este tema, bueno, de lo que tiene que ver con la eliminación, le permite lo que les decíamos, mejorar su posición en ranking. Otra noticia respecto a tenis tiene que ver con Carlos Alcaraz, y es que confirmó el tenista español que va a jugar el US Open, esto después de la lesión de muñeca que había tenido hace algunos meses, algunas semanas, esto en el Conde de Godó, para ser más precisos, y confirmó que va a regresar. El US Open, que se va a jugar a finales de mes, puntualmente el 30 de agosto, va a terminar el 13 de septiembre, va a contar entonces con uno de los mejores del mundo, el español que ganó este torneo en 2025 y que va a tener la posibilidad de revalidar ese título entonces allí en Nueva York. Excelente. Tenemos noticias internacionales porque mientras acá pasan cosas, afuera también, y todavía está el estrecho de Hormuz con inconvenientes. Podemos decir para empezar que ese problema no se resuelve, el petróleo sigue en la barrera de los 88 a 90 dólares por barril y lo vamos a ir revisando durante toda la mañana, pero ayer tuvimos datos de otros países, como por ejemplo los países de la región. Hubo avances fiscales y el control de gasto en Brasil. El gobierno aprobó medidas contra el control del gasto público para respaldar el superávit fiscal. En realidad Brasil no tiene superávit, pero quieren llegar a tener cuentas públicas más sanas, justamente porque Lula está en reelección y quiere demostrar algo de eficacia en su programa económico. En Colombia se aprobó, no sé si te enteraste, Paula, en Colombia se aprobó el crédito para la infraestructura ambiental. El gobierno consiguió 50 millones de dólares para financiar obras de infraestructura medioambiental en Barranquilla, incluyendo proyectos de recuperación de Mallorquín y renovación urbana. Esto es por fuera de lo que pasó con el terremoto. Recordemos que son 10.000 millones de dólares lo que se necesita para poder reconstruir toda la ciudad de Cali y alrededores. Sí. ¿Cuáles son las otras dos? Mira, Cali fue una de las más afectadas, también el departamento del Chocó, en Quibdó y en San José del Palomar. San José del Palomar, que fue el punto del epicentro. Pereira es otra de las ciudades muy afectadas, y también la ciudad de Manizales. Son 4. Sí. 4 ciudades, una importante. Bueno, 10.000 millones es lo que calculó el presidente de la Nación para solicitarle a organismos multilaterales de crédito y también a los Estados Unidos dinero fresco, porque necesitan empezar a reconstruir ya. Sí. Y eso va a llevar tiempo. Por otro lado, tenemos que las interrupciones en minas de Chile y Perú continúan presionando la oferta global del cobre. Vamos a ver que uno de los commodities metalíferos, como es el cobre, sube de precio al tiempo que empresas del sector minero registran ventas récord de litio, apoyadas por un crecimiento constante de la demanda global. El litio se usa para los sistemas eléctricos, por eso la demanda. En Venezuela, la ministra de Hidrocarburos confirmó que el país está listo para firmar acuerdos de producción compartida dirigidos a exportar más de 900 barriles, en este caso, zonas para atraer intervención e inversión privada en gas y petróleo. La intervención la está haciendo Estados Unidos. Estados Unidos está administrando completamente no solamente lo que se extrae, es decir, no solamente el petróleo que hoy se produce en Venezuela, sino también está administrando todo el flujo, cómo es el mecanismo de logística, de exportación y de venta a otros países. En este caso, mucho de ese petróleo va a parar a Estados Unidos. Bueno, esto no está resuelto, pero la ministra de Hidrocarburos ya confirmó que están listos para volver a recibir más inversión y producir más cantidad, teniendo en cuenta que Venezuela es de los países del mundo, si no es el primero, con más reservas probadas de petróleo convencional. Y por último, el Banco Central de Uruguay ayer informó formalmente, oficialmente, a través de un comunicado, que mantuvo la tasa de interés de referencia en 5,75%. Now.
Entré a Simplicity por una cosa y terminé queriendo todo. Porque en Simplicity encontrá fragancias, maquillaje, cuidado personal, deco, hogar y mucho más. Comprá online o visitanos en nuestras tiendas. Simplicity, un lugar para elegir. Disfruta las mejores picadas con Baquiano Almacén. Una combinación perfecta de vinos seleccionados, quesos y fiambres premium. Ideales para acompañar cada previa, cada gol y cada festejo en grupo. Hace tu pedido en los locales de Almagro, Caballito y Villa Crespo para celebrar como corresponde. Descubrí más en su Instagram, @Baquiano Almacén. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker. Con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker. De lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. La batería es William. Mi batería es William. ¿Dónde estamos? Información para avanzar. Now. 97.9. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Buen día, buena mañana. Me sumo. Juli, Paula, Buenos días. ¿cómo están? Hola, Enorme ¿cómo placer. estás? Linda mañana, de verdad. En serio. Espectacular, y más que es viernes. ¿No Sí. hace tanto frío? Hace más frío, 4,8 de sensación térmica, 6 grados 3 décimas a esta hora. Ok. Pero en cualquiera de los casos hay un aliciente, que es que efectivamente está despejado. O sea, hay sol. Sí, vamos a tener en perspectiva, supongo, un viernes bastante más agradable. Ayer era todo un mar de niebla, No, ese era bastante un horror. digamos oscuro. Por supuesto después mermó, pero generó múltiples accidentes y todo lo que ustedes ya conocen. Esperemos que esta mañana sea un poco más. Viste que esta mañana no benigna. hubo eventos de tránsito graves. Hay menos gente que entra los viernes. Viste que esto del home Ay, office, sí. el viernes muchas compañías dicen tal cosa, tal otra. Hay que salir abrigado, punto. Pero no es mucho más que eso. Y la verdad que está muy lindo para disfrutar el viernes en perspectiva. Si en un sabiendo rato que es vas a viernes. tener calor acá adentro, te lo aviso. Sí, sí, ¡Sol pero- radiante! No, pero- ¡Se fueron las nubes! Bueno, Y mira sí. que Pablo hoy está sola, ¿eh? No. Hoy Paulita, está hoy sola, me parece, vuelve. hoy no es tu día, Paulita. Me parece que hoy definitivamente acaba de mandar Juli. Bueno, un beso, un abrazo, un entrañable abrazo al querido Andrés Pandiera, que está cumpliendo años. Hoy cumpleaños. Hoy cumpleaños, Muy feliz sí. cumpleaños, Andrés, que es un poco el alma mater de todo lo que se lleva adelante aquí en Now. Así que, primero y fundamentalmente, gracias, pero además feliz cumple, lo mejor en su día. Sí, feliz cumpleaños. Ahí Feliz está. cumpleaños, ahí está, muy bien, con todas las de la ley. Bueno, tenemos una mañana más allá de todo esto intensa en términos periodísticos, con muchas secuelas de lo que ocurrió ayer, como veníamos escuchando en el transcurso de lo que ustedes venían contando. Y además porque en perspectiva hay aspectos que son, yo diría, relevantes que van a suceder en el transcurso del día de hoy, que por supuesto los vamos a contar en un ratito nada más, en el marco de muchas polémicas que se dispararon a propósito de las declaraciones que sucedieron efectivamente en la alocución en lo que fue el Council of America de muchos funcionarios, algunos gobernadores, y un Milei que estaba al mejor estilo Milei, digamos, ¿no? Yo cuando terminé la tarde dije, tengo que hacer el resumen de hoy y me quería matar. Dije, entre todo lo que había, más todas las declaraciones, más los cortes, dije, no, mañana falto. Claro. Dijo más o menos así, es mentira que hay destrucción de empleo. Los empresarios prebendarios tienen que quebrar. Los economistas tienen manuales viejos, perimidos, poco sustanciosos. Los periodistas no sé cuántas cosas más. Claro, el Círculo Rojo en algún momento llegó a cierta incomodidad, digamos. Mario Grisman, el titular de la Cámara Argentina de Comercio, dijo, yo no tengo duda de qué lado estar. A mí me llamó la atención. En alusión al respaldo explícito a la política de gobierno, dijo, es más, si tienen que cerrar muchos comercios, ese es el costo para normalizar la Argentina, comercios que él representa. Están dentro de la Cámara, dijo, yo acompaño.
Bueno, claro, estaban bastante incómodos algunos, digamos, ¿no? No, todos, te diría. Se quedaron todos inmensa mayoría. boquiabiertos. Los que estaban ahí me dicen, el salón estaba... En silencio estampa. Total. Ok, sí, no aplaudieron nada de lo que dijo Greenman, nada. Y después aplaudieron algunos pasajes de Milei, algunos. Correcto, exacto. O sea, había una especie de clima que era complejo, digamos, Sí. ¿no? Pero bueno, más allá de eso, efectivamente ayer también hubo un reclamo de periodistas, no dejaban entrar a los periodistas hasta que en algún momento los hicieron entrar. A la sala, al salón. Al salón para escuchar Mirá. al presidente, para poder hacer la cobertura, digamos. Qué raro. No sé, pero la verdad es que están las Yo he imágenes. ido cientos de veces y nunca me dijeron nada. O sea, Claro, es raro. bueno, evidentemente ayer había algún tema y por eso las imágenes y la presión hizo que finalmente, cuando el presidente ya había arrancado el discurso, Ahí entren pudieron entrar. algunos periodistas. Ok. Pero bueno, más allá de todo eso, que es obviamente uno de los ejes, ayer estuvo la marcha de la CGT y la CTA para pedir por el tema de los deudores, por supuesto no con mucho volumen ni con mucha dimensión, hubo sí mucho ruido en algunas esferas del Estado, es decir, algunas dependencias públicas, porque además se suma el reclamo de muchos de los que creen que como la motosierra no se apaga, sobre fines, ¿no?, de este mes vendría un ajuste y por lo tanto una caída de muchos contratos en distintas dependencias públicas. Sí. Se habla de distintas áreas, se habla de reestructuraciones, con lo cual hay efectivamente alguna tensión creciente que se va a ver con fuerza la semana próxima, que es la última del mes de agosto. Sí, yo recuerdo que Federico Sturzenegger adelantó esto. Claro, Dijo que para correcto. agosto, septiembre Eso. iba a haber nuevo recorte. Por eso entonces hay secretarías en donde dice, mira, acá se esperan 100, en otros dicen se esperan 300 contratos que se den de baja y tantas otras cosas, digamos. Sí. ¿no? Bueno, con lo cual eso creo que le dio volumen en el centro porteño, pero no tuvo la masividad que algunos preveían frente al Ministerio de Economía ni tampoco a la zona de Plaza de Mayo, que de todas maneras estaba hipervallada, ¿no? Costaba mucho entrar. ¿Pero por qué? Porque esperaban una cantidad de Correcto. gente mucho mayor a la que fue. Sí, porque querían preservarse, querían que no lleguen a las puertas de la Casa Rosada, no querían esa foto, el vallado siempre ahora está unos, 20, 30 metros delante. De hecho, había una imagen ayer en tu pantalla, en la televisión, de dos turistas sacándose una foto con la Casa Rosada y era todo vacío. gris, todo metalizado. Todo metalizado. Claro. La Casa Rosada había sido metalizada y después al final se veía la cúpula. La cúpula rosada. El que vino de vacaciones justo ayer no era un A mí buen pasó día. en Washington momento, eso. No podía No ver. podés ver no, nada. no, porque estaba ya. La claro. Casa Blanca se complicaba, digamos. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, más allá de eso, sí, lo que ocurrió ayer es que el INDEC dio 3 datos importantes. Uno es que la minería vuelve a empujar la actividad y por eso en términos interanuales crece 2,7, como dice la tapa de La Nación, 1,9 es el acumulado de los primeros 6 meses del año, se conoció el EMAE de junio. En el segundo trimestre hubo una contracción respecto al primero, porque había habido 2 meses que habían sido negativos y la recuperación no fue tan sólida, tan fuerte, pero dio 0,8. Sí. No es menor respecto a mayo. Veremos si esto significa un quiebre de tendencia o si venimos o volvemos al efecto serrucho en julio. Todavía es un capítulo abierto. En cualquiera de los casos hay mucha dispersión puertas adentro cuando uno analiza el EMAE, de sectores que están creciendo, que pujan y pugnan por aumentos sustanciales y otros que están bastante por debajo. Así que si querés en un reto, Juli, repasamos un poco los que más crecen, los que menos crecen. No, y te voy a contar qué dijo uno de los miembros del equipo económico en X respecto de este informe. Hizo un análisis y te lo voy a contar porque te va a servir. Dale. Más allá de eso, después está el tema salarial. Sí. Donde efectivamente los salarios, en promedio, fruto del efecto de los no registrados, que sumen más del 4,4% en un mes, que es junio, supusieron un promedio de recuperación frente a la inflación. Ahora, cuando uno mira salario formal registrado privado, está en línea con la inflación, 1,9. Exacto, promedio. da igual. Con lo cual hay todavía salarios que están empardando o promedio contra la inflación. No hay una recuperación real, ¿se entiende? Por eso probablemente se explique que el consumo en julio tampoco repuntó. Estos indicadores de salarios son de junio, ¿cierto? No, y otro dato importante, los salarios públicos del Estado Nacional aumentaron por debajo de la inflación, pero los provinciales Por aumentaron encima. por encima, entonces el promedio te da 3,4. Exacto. Si vos mirás la inflación de ese mes te da 1,9, entonces vos decís le ganaron. Claro, depende de donde estés parado en el país. Porque los nacionales efectivamente corrieron por detrás. Exacto. Promedio 1,5, 1,2 los que tuvieron aumento y zonas que todavía no registraron aumentos. Bueno, y después, efectivamente, el tercer dato ayer fue un muy buen dato de balanza comercial, superavitaria en más de 2.100 millones de dólares en un mes. En mes de julio, además, fue uno de los mejores julios de los últimos tiempos, explicado en parte por la duplicación del superávit en la balanza energética. Total. Que aumentó
67% en volumen y más del 30% en precio. Eso es Sí. lo que justifica que haya aumentado 98%. Y ese superávit energético explica más de una tercera parte del total del superávit global en los primeros 7 meses del año. O sea, no solo Argentina no tiene déficit, sino que además tiene superávit. Y a eso hizo referencia el propio Ministerio de Economía, el propio Caputo, la Secretaría de Energía. Y por cierto, ayer dieron cuenta de que lo que todo el mundo dice, vaca muerta no es solo algo en expectativa, sino que es algo ya que está ocurriendo hoy. Es un campo adicional que anticipó la Argentina a propósito del despliegue que le dio este gobierno, la necesidad política que tuvo el anterior sobre el cierre de su mandato cuando la sequía había hecho mella en las cuentas públicas, entonces aceleró el gasoducto Néstor Kirchner después de haber tenido una primera licitación frustrada en 2021, como ustedes recuerdan, y por supuesto en un efecto o en una región, en una formación geológica que empezó a desarrollarse sobre comienzos de la década pasada y que tuvo bajo el gobierno de Mauricio Macri también un impulso que a la postre obtuvo resultados en los últimos años. A eso uno le agrega los RIGI, que fueron primero y fundamentalmente apuntalando todas estas inversiones, más la impronta de Marín y YPF que concentró todo en vaca muerta, y eso hizo un cóctel explosivo favorable, que le termina depositando a la Argentina un superávit que al Ministerio de Economía le podría ameritar decir, pero no hay atraso cambiario, sino tendríamos déficit comercial. Que miran otros, que efectivamente la caída otra vez en julio en términos interanuales de las importaciones de casi el 2%, frente al auge de compras por parte de argentinos de productos finales en todo tipo de plataformas que se han multiplicado por 4, por 5, que en volumen no son tan representativas, pero no dejan de ser importantes, lo que está marcando es que el nivel de actividad económica está frenado, porque si no estarían creciendo más fuerte las importaciones, en particular de bienes de capital. Por lo pronto, algunos sectores que dependen de la interdependencia. No hay productos casi 100% locales, salvo excepciones. Siempre para hacer un producto final necesitas algo del exterior. Pero en cualquier mayor lugar del o mundo, menor. Exactamente. Claro. O sea, eso de mayor poder, o menor. salvo excepciones, no podés fabricar absolutamente todas las piezas, no sé, de un termo, de un mate. Es difícil. Correcto, porque los principios activos de los laboratorios que incluso fabrican en la Argentina muchas veces se traen del exterior, porque hay aspectos que hacen a los productos primarios que se industrializan que tienen materiales, maquinarias que vienen del exterior y que no se producen acá. Primarios, a veces nosotros no tenemos. Correcto. Bueno, así que esos 3 datos yo creo que pusieron una especie de pausa a una economía que tenía que siempre ser explicada casi desde atrás por parte del equipo económico. Ayer es como que respiraron. Esto me dio la sensación. La impresión es, recuperamos el serrucho a favor en junio, el salario por lo menos no pierde, y el superávit comercial sigue siendo robusto y sólido. Sí. No es poca cosa después de todo lo que se viene hablando en términos de expectativas y demás. Bueno, y acordate la marcha. La marcha fue no tan masiva como se esperaba y en parte, según lo que me contaron los bancos, es que hay mucha voluntad de pago de quienes tomaron crédito, al menos en el sector formal, y como ese refinanciamiento está dando efecto, entonces hay mucha gente que bajó un poco el nivel de ansiedad o de preocupación por no poder pagar. ¿Por qué? Porque le extendieron el plazo y le bajaron la tasa. Ni más ni menos. Y tiene la expectativa de poder cumplir, cosa entonces, que no podía hacer. Lo que no quiere decir que esa persona, por los próximos meses, claramente no va a ser plausible de recibir un nuevo crédito. No se resolvió el problema, pero sí está en vías de resolución. No, y además sacas la angustia del corto plazo. Una cosa es estar moroso, tener 120 días sin pagar. Mira, ayer justo... Y otra es volver a regularizar, aunque te queden un año más de plazo para lo que pensabas pagar en 6 meses. Exacto. Ayer estaban en la pantalla de La Nación, Débora Plager, justamente en el momento de la marcha, y había una señora que claramente tenía todas las condiciones para haber sido asistida. ¿Por qué? Porque vivía en Río Negro, trabajaba para el Estado, había pedido licencia con una posibilidad de trabajar acá porque tenía una hija enferma con una enfermedad grave. El problema es que se le fue todo el dinero que había tomado con préstamos en créditos de un banco y de una plataforma en alquiler. Claro, se quedó sin trabajo, no tenía cómo suplirlo. La deuda era de 5 millones. Débora, claro, la contuvo lo que pudo y yo me di cuenta que, claro, el banco con el que la persona esta decía que trabajaba no refinancia, porque ojo que hay bancos privados que no refinancian. Pero ¿qué pasa? Hay un banco, o 2 o 3, por ejemplo el Banco Nación, que sí refinancian deudas de otros bancos. O sea, si vos migras toda tu deuda al Banco Nación, vos lo podés refinanciar. Convirtiéndote en cliente, además del Banco Nación, bueno, que es naturalmente el aliciente para hacerlo. Exacto, ese sería el beneficio que tiene el banco a cambio de absorber la deuda de otro. Y te da plazos de pago a más tiempo, a menos tasa. Le mandé el mensaje, le dije, decíselo porque por ahí se le está dando una solución. Y claramente después se lo pasaron por privado porque hay mucha gente que no lo sabe y no está difundido.
Más allá de todo esto, el mundo tiene sus correlatos para con la Argentina, porque la recompra de bonos de los Estados Unidos de Besant, que vos dijiste ayer que muy bien se iba a poner en práctica, frente al nivel de endeudamiento histórico y récord que tiene la economía norteamericana de 40 billones de dólares, que son trillones, efectivamente esa recompra no tuvo mucho éxito y el riesgo país volvió a subir en el país y terminó en 532 puntos básicos, dice el cronista esta mañana. Hay que ver dónde termina hoy, pero lo cierto es que ya es un aumento de prácticamente el 30% respecto a los 400 puntos básicos que supo tener hace un mes atrás. Lleva 14 jornadas consecutivas de alza. Arrancó en 420, está en 532. Para tomar dimensiones, un punto adicional en la tasa de interés de cualquier colocación de bonos o deuda por parte de una empresa al exterior. Sí. Entonces es mucho, digamos. Bueno, mira, en el año tenías una baja del 27% del riesgo país y ahora la baja se redujo o se cayó al 6%. Claro. Con lo cual, porque vos empezaste en 560, 500 más o menos, 550. Ponele, llegaste a casi 400. Y ahora estás en 532. Los países de la región tienen entre, 80, 70 y 250. Sí. ¿Está bien? 200. Entonces, efectivamente, estás lejos. Estás lejos de volver al mercado de capital. El mundo dice, bueno, en 300 puntos básicos, definitivamente volvés y volvés con mucha liquidez. En 400 podrías haberte animado, eso le dijeron a Caputo. Caputo dijo, no, yo quiero esperar porque va a ser más baja y además porque tengo mecanismos para resolverlo puertas adentro. Bueno, algunos dijeron, cuidado porque esa ventana de oportunidades que en algún momento se te presenta puede cambiar y esa ventana de oportunidades, en la lógica que el Ministerio de Economía planifica la economía, no necesariamente se va a reabrir en el corto plazo. Veremos. Por supuesto que todo eso es materia de expectativas y además de revisión solo con el diario del lunes. Con lo cual puede ocurrir o puede no ocurrir. Esta es la consecuencia de haber adelantado la discusión electoral. Yo creo que entre otras cosas, básicamente es eso, amén de que la economía no reaccionó en el segundo trimestre como el equipo económico pensó y que los datos de julio, particularmente julio, yo le prestaría mucha atención, efecto mundial, efecto invierno, efecto nieve, efecto me quedo en casa a mirar el partido, desconozco, generó una reversión de expectativas en muchos sectores que apostaban a un aumento o un salto en las ventas que no se dio. Patentamientos 30% abajo en julio, no lo vio nadie de autos, por ejemplo. No subió muy fuerte el consumo de picada. Los de picada vendieron lo que no vendían en mucho tiempo, los productores de aceituna, etc. Pero es estacional eso. Claro, correcto. Pero después, las vacaciones como tal no tuvieron el resultado que muchos esperaban. Entonces no hubo recuperación en los operadores turísticos y demás. Claro, correcto. Entonces la apuesta pasa a ponerse o se posa sobre un verano que con este tipo de cambio anclado, el poder adquisitivo del que lo tiene parecería indicar que lo va a gastar más afuera que adentro. Y entonces ahí vienen todos los interrogantes, más allá de que vos ajustes la estructura de costos y bajes precio. Incluso que tengas un costo para alquilar igual o menor, en términos relativos, del año pasado en la costa o en cualquier destino de la Argentina, la Patagonia en particular. Bueno, mientras tanto, ayer hubo otras cosas por fuera de la economía y entre esas cosas está un fallo de la Corte que dice que va a intervenir respecto a dilucidar si Gildo Infran puede ir o no por su 9º mandato en la provincia de Formosa. Recuerden que hubo una cláusula transitoria, una modificación constitucional parcial, que habilitó a Infran a ser nuevamente candidato en el transcurso del año que viene. Recuerden que gobierna ininterrumpidamente desde 1995. Hoy le introduje a Paula en el tema. Sí. Bien. No lo puede creer. Pero el tema es, bueno, y eso que hace Infran ha hecho Pose en San Isidro desde el 63 hasta Ramón Lanús en 2023, Total. Padre e hijo. Eso hace Lungui en Tandil, 7 mandatos consecutivos. Adora a la gente a Lungui, que es intendente radical, médico. Sí, está bien. Desde 1999, perdón. Claro. Nadie habla de la persona, estamos diciendo que la alternancia es un valor. Este es el problema. La alternancia siempre es un valor en democracia y en todos los organismos, y en todas las dependencias, y en todas las esferas y sectores. Porque el servidor público es un servidor público de un determinado tiempo, en un determinado plazo. Cuando se convierte en permanente, se confunde el servicio con lo que sirve. Se confunde lo personal con lo institucional. Son los gremios que están construidos al cobijo, al amparo de las personas, es decir, Cavalieri en empleados de comercio, Moyano en camioneros. Pero había uno que tenía Daer, casi 70 años, ya te lo voy a buscar. ¿Cuál era el sindicalista que tenía más tiempo en su cargo de reelección en reelección? 70 años. Es probable porque, digamos, Cavalieri tiene 90, así que es probable que tenga más de 40 y pico. Amadeo Yenta en la Ciudad de Buenos Aires debe tener más de 30 seguro. Moyano empezó en los 90. Efectivamente, la alternancia es muy importante, insisto, en todas las esferas, y que la alternancia sea sana,
como establece además la Constitución de Mendoza, que no permite que esa alternancia, que además es una provincia que no permite ni siquiera la reelección, es la única que quedó, porque la otra era Santa Fe, ya modificaron la Constitución, puede por una vez ser reelecto el gobernador, en este caso Puyaro. Acá dice, mira, Pedro Zambelletti, sí. Unión Personal de Fabricantes de Pintura y Afines, está desde enero de 1974. Yo no había nacido, ¿eh? Yo tampoco. Tiene 50 años en el cargo. ¿No se aburrió? No. 50 años, señor. Demasiado. No, parece que no, 52. No se aburre. No, porque es una prolongación de su propia vida, digamos, ¿entendés? Dios. Vos confundís esas cosas. Tendés a tener la inercia suficiente para. Que es distinto a la empresa familiar, porque es la creación de una persona, pero después tiene que hacer la sucesión igual. Claro. ¿No es cierto? En el caso de Mendoza incluso no pueden ser reelectos los gobernadores, pero Bien. además tampoco pueden imponer a ningún familiar hasta segundo grado de relación sanguínea. Me no encanta. pueden poner Eso a la es muy mujer o al bueno. esposo, al hijo, a la madre, al primo hermano. La República de Mendoza, ¿ves? Tenemos que ¿Entendés? copiar. No, eso Ahora, está bien. eso genera que efectivamente el recambio además sea genuino y auténtico. Un recambio. Porque mira, en Santiago del Estero, Gerardo Zamora, cuando la Corte dijo no puede ser candidato, eligió a Claudio Ardala, su Exacto. mujer. Cuando Uñac, la Corte le dijo la semana previa a la elección en 2023, Sergio Uñac, usted no puede ir por un nuevo mandato, eligió a quién, a su hermano, Rubén Uñac, que terminó tercero después de que el peronismo en San Juan había ganado la elección. Porque en ese día se votó efectivamente todas las categorías, los 19 departamentos, la legislatura provincial. Por lo tanto, Riego llega al poder casi fruto de esa casualidad. Era diputado provincial, fruto del contexto posterior. Y por cierto, con debilidad política, pues tenía que articular siempre los primeros 2 años por lo menos de gobierno, y aún hoy, con la oposición, porque la oposición había ganado la primera elección. Claro. Lo que pasa es que cuando fue solo gobernador, la gente dijo, no, hermano, no. Claro, con Rovira y Pasalacqua, que ahora se están enfrentando, pero Rovira no se iba del poder, digo, se iba del cargo. Claro, pero, por ejemplo, ahí no es una relación sanguínea directa. Es verdad. Y efectivamente había una alternancia. Es verdad, y me preocupa que si Infran se va, no deje a alguien de su confianza. Es como el movimiento popular neuquino, los Sí, ZAPAC. lo mismo, los Los ZAPAC tenían mucha. Después fueron mutando, aparecieron otros gobernadores. Exacto. Hasta que Figueroa incluso dio una batalla interna dentro Sí, del movimiento. total. Y fue por fuera del movimiento popular neuquino y así. Y rompió. es Ganó verdad. la elección del 2023. Sí. No con costos menores, por cierto. No. Pero bueno, es apasionante, porque la alternancia es lo que te da la posibilidad de que el que está sepa que algún día se va. Saber que algún día te vas hace que vos tengas autolimitantes, incluso Claro. en la propia administración de esa cosa que se llama lo público. Bueno, Gildo no sabe todavía. Al cobijo, imagen y semejanza de él, que además fue 8 años previos a ser electo gobernador en el 95, vicegobernador. O sea, es vicegobernador desde el 87, gobernador desde el 95. ¿Cuál es el argumento de Infran? Que era el mismo de Pose, que es el mismo de Lungui, que es el mismo de los intendentes en la provincia que tienen 4, 5 y hasta 7 mandatos. ¿Sí? Bueno, miren, la gente me elige, me vota, cambien. La gente puede, tiene elección, va, lo hace. ¿Correcto? ¿Qué es lo de una empresa? Una empresa presta un servicio, qué sé yo, y dice, bueno, pero que compitan. Sí, pero claro, pues no puedo entrar a competir ahí. Telepase. Pero no solo telepase. La qué sé gente yo. me elige, y bueno, pero no hay otra. Las empresas de telecomunicaciones en México, el Distrito Federal, Bueno, el sí, LIN, es que terrible. consagró el poder desde allí. Tenía el 98% de las líneas de teléfono de México. No Distrito. tenía competencia. Decía, vengan. No, pero ¿cómo voy? ¿Cómo cableo? ¿Cómo empiezo de cero con un tipo que tiene el 99% del mercado? Que si entro, además le rebaja la tarifa 40% a todos los usuarios para dejar fuera de cancha al que quiera hacer la inversión. No Eso la se llama recupera nunca dumping. más. Sí, no se puede. ¿Entendés? No se puede competir. Entonces, todo eso son los mercados monopólicos, los mercados imperfectos. Sí. Porque la mirada naif dice el mercado es perfecto. No, nunca es perfecto, jamás es perfecto, salvo excepciones. La perfección es enemigo de lo posible, dicen. Bueno, también en estas cosas. Entonces, obviamente, uno tiene que crear incentivos para que tender a que los mercados sean lo más perfectos posible, para tender que la democracia sea lo más transparente posible, que el ejercicio en la función pública sea transitorio, es nunca permanente, porque vienen las confusiones y demás. Bueno, más allá de esto, que insisto, es una resolución de la Corte, ayer hubo una nueva jornada en el juicio por la muerte de Diego Maradona y están investigando la falla en el informe médico que todavía no dilucidamos plenamente si corresponde al padre o a Diego de 2015, por eso se ordenaron los allanamientos para que se consigan todas las cuestiones médicas de entre 2012 y 2015 vinculadas a el propio Diego Maradona. Ayer también se conoció la escala que hay en la tasa de suicidios en la Argentina, que la ubica entre las más altas de América Latina, inclusive cifras absolutamente alarmantes. Hay 11.8 casos cada 100.000
habitantes, todo esto en el 2025, el peor año en la historia. Un salto del 50% respecto a la tasa de suicidios que Argentina tenía en 2020. O sea, post pandemia hubo una especie de implosión. Piensen además lo que hemos venido advirtiendo y lo que hemos venido, pero de verdad, lo que hemos venido contando en el transcurso de estos días. La tasa de homicidio en la Argentina, la tasa de homicidio, doloso por cierto, que es la más relevante, tiene un nivel en el país que ha venido descendiendo de manera sistemática y que se encuentra hoy en la actualidad en 3.6 vidas perdidas cada 100.000 habitantes. Homicidio doloso. La tasa incluso de accidentología implica, en términos viales, 8,8 personas fallecidas cada 100.000 habitantes. O sea, más que duplica la tasa de homicidios dolosos. Por eso tenemos un Luna Park repleto de gente que muere en accidentes de tránsito por año y un estadio de River completo, más de 80.000 personas de gente que quedan con secuelas después de esos accidentes, que es la otra cara, la que no se ve. Ahora, cuando uno habla de la tasa de suicidios, tenemos una tasa del 11,8. O sea, tenemos casi 12 personas cada 100.000 habitantes. Triplica la tasa de homicidios dolosos, que nos ocupa y mucho, y es un 50% superior a la cantidad de personas que pierden la vida en accidentes de tránsito. O sea que es una enormidad. Cuando uno lo pone en perspectiva, que lo que hice ayer en la pantalla de La Nación, en Clima de Época por la tarde, impactó a muchos. Recibí infinidad de mensajes, de todo tipo, calibre y color, porque es un tema casi invisibilizado, porque hay recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud respecto a tratar de no hablar para no generar el efecto contagio y demás. Y muchos especialistas advierten que justamente lo que hay que hacer es hablarlo. Claro. Porque si no, no hay un mecanismo de concientización. Bueno, está en tapa en La Nación hoy, cosa que me alegro, porque esta escala en la tasa de suicidios que ubica a la Argentina en las más altas de América Latina y que ha sido exponencial en cuanto al crecimiento en los últimos años, está reflejando algo. Está reflejando, como a mi gusto me gusta plantearlo, una pandemia mental. Sí. Con una crisis mental, de salud mental, cada vez más preocupante, con suicidios que son hoy los más importantes para explicar la muerte en los jóvenes menores de 25 años. Son la principal causa por encima de los accidentes de tránsito que históricamente fueron la principal causa de la muerte de los menores de 25. ¿Me explico? Sí, sí. Incluso gente que toma la decisión de quitarse la vida con un auto que termina estrellándose en un determinado lugar. Ahora, como ha cuando ocurrido hablaste en ayer con el algunas casas. especialista, ¿qué diagnóstico te dio? ¿Cuál es la causa? Multicausal. Ah. Entre otras cosas, los aspiracionales, la frustración y... O sea, es casi sociocultural. La imposibilidad de superar la frustración. Las tecnologías han abrevado mucho sobre eso, lo contaba ayer nuestro psiquiatra amigo. Sí. Pero no me puedo imaginar por qué Argentina tienen peor tasa o mayor tasa de suicidio respecto a otros países si la tecnología está diversificada en todo el mundo. Bueno, esa es una explicación más finita que debe tener un contexto más variado, debe tener la imprevisibilidad, la frustración, la falta de expectativa, un montón de cosas, supongo. No lo sé. Las drogas, el consumo problemático de drogas ha crecido de manera también exponencial. Ha triplicado los casos de esquizofrenia, el consumo creciente de marihuana en los últimos 10 años, para tomar dimensión. O sea, porque uno dice, bueno, el porrito, qué sé yo, la licencia social para cuidado. Todo eso es recontra gravoso y muy complejo, digamos. Claro, porque ¿no? nadie sabe si uno tiene preponderancia de desarrollar una enfermedad psiquiátrica. No lo claro, sabe, vos no sabés cómo están tus genes. Correcto, Claro. definitivamente. Y aparte todos creen que pueden dominar esa transgresión que implica entrar a fumar en algún momento cigarrillo normal, a tomar una copa de alcohol o lo que sea, digamos, ¿no? Bueno, más allá de todo eso, y a la postre, seguimos con el tema Cerimedo, porque ayer, entre llantos y pruebas comprometedoras, Cerimedo no pudo declarar. Y se desmayó en el ascensor. Uno se ríe. Me río porque casi era dramático. dantesca la imagen. Era dantesca. Él lloraba contra la puerta del ascensor encapuchado y después se desvanece. Y nunca entendés si está haciendo teatro, si es verdad, pero la verdad fue dramático. En alguien que administra la comunicación de hasta presidentes, que maneja las redes, que construye narrativas de gobiernos, que establece una granja de trolls para apuntalar ideas o defenestrar otras, uno tendería a pensar que todo está armado, digamos. ¿Correcto? Claro. Esa es la impresión que uno se O ve que bien. puede controlar la situación. Ahí te das cuenta que Correcto. no puede. Bueno, hasta el punto cree que puede controlar la situación, que si la hipótesis de la justicia de Bolivia, por lo cual tiene una prisión preventiva, se prueba, él
pensó que podría contratar sicarios, matar a su pareja, que no quede rastros, que nadie lo vincule a él y que por lo tanto el hijo por venir de más de 4 semanas de gestación nunca nazca, y al mismo tiempo que la mujer a la que le habría contado cosas que la mujer sabe que podrían comprometerlo y a la cual había golpeado, y la mujer muestra las imágenes después, efectivamente no iba a ocurrir y por lo tanto nada de todo eso se iba a conocer. Que es una película de Netflix. Bueno, por eso el atractivo, por eso la tapa central de La Nación con la foto de Cerimedo esposado y con gorrita y con No, y lo una escuchaste al mirada vicepresidente desafiante. de Paz. El vicepresidente dijo que en las últimas 2 reuniones de gabinete había estado Cerimedo y él no. Porque él no se lleva bien con el presidente. No, Entonces. claro, porque ahí viene el otro tema que yo creo que decanta lo de Cerimedo, que es el enorme peso, poder específico de estos famosos, entre comillas, asesores, que uno no sabe bien qué hacen, que tienen despachos en los lugares de gobierno, o que entran a ver a los presidentes sistemáticamente de determinado tiempo, y que en realidad llevan y traen, que terminan siendo más poderosos que muchos porque le hablan a la oreja al presidente de un país. Que en sí el presidente lo escucha. El que presidente es lo lo peor. escucha y toma decisiones en virtud de lo que le dice. Con lo cual hacen negocios incompatibles con el ejercicio de la función pública, pero ellos no están en la función pública. Con lo cual tienen todas las contradicciones habidas y por haber. Ejercen un cargo para el cual ni siquiera nadie los nombró, no los eligió, no los votó, ni siquiera los ungieron funcionarios. Y además integran reuniones que solo son reservadas, se supone, para aquellos que están visibles. Con lo cual refuerza la hipótesis de no miremos al ministro tal o cual, miremos al asesor, miremos al que está alrededor, miremos con quién se junta, miremos quién hace política con. Porque al final siempre hay una puerta que es la de entrada a todo ese mundo y es la que administra lo blanco y lo negro. Eso es Fred Machado, eso es Cerimedo. Hay mucho de eso es un montón de asesores que se presentan como tal. Sí. Puso 2 presidentes, dijo él. Lo escuchamos acá, en febrero, en Mar-a-Lago, a donde va a ir el presidente el 14 de octubre, en una cumbre en la casa de Trump. Para entender, digamos, de un hecho, nucleamiento de esto también centro pasa en derecha. Estados Unidos. Esto no pasa solamente Obviamente. en Estados Unidos. Yo conozco gente que se dedica a eso. Pero en Europa, en cualquier lugar. Lo que pasa en Estados Unidos, tenés reglado el lobby, Claro. tenés mayores publicidad de actos de gobierno. Tenés Además es tan me parece. institucional que una persona así quizás no tiene tanta libertad para moverse. Probablemente, correcto. Con tamaña impunidad, además. Sí. Bueno, así que yo creo que el caso Cerimedo efectivamente no es menor, y va a tener más capítulos. Quedó pendiente para cuando hace la indagatoria. El juez todavía no resolvió el pedido de la Fiscalía, que le está diciendo manténgalo detenido al menos 180 días. Hasta tanto dilucidemos con la investigación para que no entorpezca la causa o para que no se fugue, porque esa condición está garantizada. El tipo comete supuestamente un delito de los más gravosos y él estaba tomándose un vuelo, yéndose del país. O sea, el intento de fuga está probado. Por lo tanto, ¿cómo le vas a otorgar la domiciliaria? Los 2 requisitos para mantener a alguien privado de su libertad en medio de una investigación de un delito gravoso que lo puede poner en cárcel durante muchos años es o peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación. Y las 2 cosas, por el poder de Cerimedo, sí, podrían ocurrir y en perspectiva son harto elocuentes. Así que no veo otro recorrido por parte de la justicia de Bolivia, salvo que realmente sea tan poderoso que hasta lo que el poder suele hacer, que es la cooptación de muchos jueces, en particular en procesos políticos que recién arrancan, como el de Rodrigo Paz, logren imponer esa mirada, que no la conocemos. Ahora, el presidente nunca se manifestó de manera taxativa sobre el caso. El presidente local. El presidente de Bolivia. Ah, perdón. El presidente de Bolivia no dijo nada. ¿Y qué va a decir? Bueno, pero es ¿Qué va a un decir? escándalo. Ya sé que es un escándalo. Imagínate lo que debe ser en Bolivia si es un escándalo acá. Acá Milei, por cierto, reposteó algunos posteos de Lilian Lemon y otros que daban cuenta de que todo esto era una operación. Como dando cuenta, acá no tengo que ver. Sin embargo, Santilli, no sé si tenemos el audio de Santilli, ayer, cuando lo interrogan sobre esto, o incluso Pablo Quirno dice, el gobierno no tiene opinión sobre el tema. Me parece por lo menos más lógico, digamos. Ofició más de canciller en esa declaración que cuando fue a respaldar explícitamente con el presidente y demás el lanzamiento de Flavio Bolsonaro en Brasil. Pero ayer el canciller hizo lo que corresponde, desde lo comunicacional. Mire, el gobierno no tiene opinión formal. Bien. Santilli fue un paso más allá, al estilo Santilli. Dijo, mire, no tenemos nada que explicar y que le caiga todo el peso de la ley. Pero Santilli, claro, es el outsider, el que llegó ahora. Claro. Milei, que es el que lo contrató, el que trabajó También con él. es cierto que lo que dice el gobierno es, él estuvo
con nosotros o en el espacio de La Libertad Avanza muy al principio, después se fue. Entonces es como responsabilizarlo por todos los que se fueron. Yo lo entiendo desde lo discursivo, es cierto que fue parte... No, perdón, y además lo dijimos ayer, esto no tiene nada que ver con entregar la responsabilidad a otra persona que no sea Fernando Cerimedo. No, claramente. ¿Está bien? O sea, lo que digo es que le están pidiendo a Milei una declaración. Ayer lo escuchaba cuando se iba del hotel, que las cámaras le preguntaban qué pensaba de Cerimedo y no contestó. Claro. Pero también no tiene ningún sentido que conteste, porque es una persona, es como que le pregunten por algún otro funcionario, que en este caso no lo era, que se fue del gobierno hace 1 año, 2 años. Y bueno, ya está, claro, ya pasó. Correcto, exacto. Bueno, más allá de todo esto, que naturalmente es muy relevante, en un ratito después les voy a contar qué está pasando en el mundo, que hay muchos títulos. Algo de efectivamente, Juli ya anticipó, y nos vamos a meter de lleno en lo que ha pasado en el fútbol, lo que se viene un fin de semana apasionante en términos de fútbol. Está subiendo muy fuerte el Bitcoin, arriba de los $79.000, un alza del 30% en 4 días. ¿Vos compraste? Nunca. No soy Adorni. No, bueno, podés no ser Adorni y comprar. Hay gente que nos escucha que compra, che. Sí, es no, cierto. pará, estoy mirando en este momento, está en... ¿Cuánto? $77.242. Estaba en 63.000 hace 4 días. Empezó la semana en 64, está en 77. Paula. 7,5 sube, por ciento. Ahora, 7,5%. No hay que comprar. No, había que comprar antes. Igual creo que va a volver a tener un ajuste hacia la baja, va a volver a subir, y los que saben de esto, que no soy yo, dicen que puede llegar a costar o a tener un precio de $1 millón en 2030. O sea que si quieren... Ahora les aviso, esto no es recomendación de inversión, compren. Yo no lo voy a hacer. Juli Dixit. Bueno, por último, este era Santilli, perdón, nos había quedado pendiente. Tenemos que ver un atentado, por lo menos por lo que se vio hasta ahora, y ojalá se esclarezca, y que los responsables vayan presos. Concluyente. Tan difícil para un gobierno decir, mira, yo no tengo nada que ver con este tipo, es más, lo saqué, listo, ya está. Claro. Lo primero que haces es despegarte. Porque además, objetivamente, no corresponde trasladar un acto personal a un acto colectivo. Pero a ninguno de los que haya trabajado, o esté trabajando incluso hoy con Cerimedo, digamos, hasta un socio de Javier Negre, nadie podría decir, mire, esto lo hizo Negre. Uno sí podría entender, dime con quién anda, te diré quién eres. Son cosas distintas, después son presunciones, dan lugar a la construcción de perfiles subjetivos de las partes de las personas que observan. Pero no los compromete jurídicamente, ¿me explico? Ahora, qué fácil hace Santilli la política, ¿no? Es más hábil. Pero es que 30 años haciendo esto. Claro, pero ahí te das cuenta de la experiencia. Mira, el gobierno que iba contra la casta termina recostado en Bullrich en el Senado, Santilli como jefe de gabinete de ministros, Luis Caputo como ministro de Economía, Sturzenegger, que estuvo en la gestión de la Rúa, después en la gestión de Macri, o sea que hace 30 años que tiene participación en lo público, como el ministro de Desregulación del gobierno, que no estaba en ninguno de los planes iniciales del Milei 2023, que contaba con Emilio Campo, que contaba con Carlos Rodríguez, que contaba con otro equipo económico y demás. Pero si querés, Caputo y Sturzenegger son más técnicos, o sea, no harían nunca esto, pero Patricia Bullrich y Diego Santilli, los dos son de la arena política. Y fíjate, cuando declaran, es como decís, bueno, entonces vas por ahí, porque saben lo que están haciendo. Sí. Los otros por ahí meten la pata, pero estos no. El vocero Ravier no le preguntaron porque, claro, llegó después. Claro. Por suerte para él el tema, ¿no? No me acuerdo. No, capaz que la próxima, el martes. Capaz que el martes le toca. Se inclina más cerca de lo de Santilli, lo de Kirchner, o la idea de Milei de que es un complot. Yo creo que se va a preparar para la respuesta porque sabe que le van a preguntar. Yo creo, no sé. ¿Es relevante escuchar a Ravier diciendo algo al respecto? Para mí no. 8:33. Miren lo que es la devaluación de alguien que llegó hace 60 días. Y no es nada personal, pero es una persona, qué sé yo, muy, muy, muy cordial, muy coloquial. Es no muy tiene amable, nada que ver con. amable. Exactamente. No es una cuestión personal. Lo que quiero decir es, el gobierno intentó reconstruir tras la salida de Adorni un vocero que explique mejor la economía, puso a alguien que tenía otro tono, que era casi la antítesis, que no se iba a pelear con periodistas, que sé yo, termina no pudiendo resolver lo que pasa dentro de la Casa Rosada con los periodistas, termina ya con algunos cruces con periodistas, termina dando definiciones que el propio gobierno tiene que explicar, o sea, en lugar de explicar él al gobierno, el gobierno tiene que explicar a Ravier con aquello del dólar a 1.800 y otras definiciones. Y apareció con ínfulas de, además de dar una conferencia de prensa por semana, salir en determinados medios, conceder determinadas notas, y todo eso ya se apagó, quedó subsumido prácticamente a la nada a propósito de los múltiples errores cometidos. Bueno, 8:34 en la mañana, bienvenidos.